este video vamos a hablar de geometría. Nos enfocaremos en la figura geométrica triángulo. Mi nombre, Juan Sebastián Bustamante. Para el análisis del triángulo lo dividimos en 6 secciones. En este video que llamamos parte 6, abordaremos el sexto tema, triángulos semejantes. Primero expliquemos a qué se refiere con triángulos semejantes. Se dice que dos o más triángulos son semejantes cuando dichos triángulos tienen exactamente la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Recordemos que los triángulos cuya forma y tamaño son exactamente iguales se llaman triángulos congruentes, tema ya visto y que en la descripción de este video podrá encontrar el enlace. Volvamos a los triángulos semejantes. Esta transformación de obtener figuras de mayor o menor tamaño con la misma forma se conoce como homotecia. Entonces, podemos concluir que los triángulos semejantes parten del principio de homotecia. Para identificar si dos o más triángulos son semejantes, es necesario identificar la relación correspondiente entre sus ángulos y lados. Existen 4 maneras de comprobar la congruencia. El primer mecanismo se llama ángulo-ángulo o AA. Si conocemos el valor de dos ángulos de los triángulos que vamos a analizar, podemos definir si estos triángulos son semejantes. Si dos ángulos del triángulo 1 son iguales en medida a dos ángulos del triángulo 2, entonces todos los ángulos correspondientes son iguales. Por ángulos correspondientes hace referencia a ángulos de la misma posición de las figuras que estamos comparando. En un momento, con un ejemplo, les explicaré a mayor detalle este concepto. Veámoslo en un dibujo para aterrizar la teoría. Tenemos dos triángulos. Sabemos que los ángulos de los vértices A y A' son iguales y también los ángulos de los vértices B y B'. Entonces, el triángulo 1 y el triángulo 2 son semejantes, es decir, tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Los ángulos de los vértices A y A' son correspondientes entre sí, es decir, son iguales y están en dos figuras diferentes. Ocurre lo mismo con los vértices B y B' y a su vez con C y C', es decir, son correspondientes entre sí. El segundo mecanismo para saber si dos triángulos son semejantes se llama lado-lado-lado o LLL. Si dos triángulos tienen tres pares de lados correspondientes que poseen la misma proporción, entonces los dos triángulos son triángulos semejantes. Ahora revisemos qué quiere decir esto que acabamos de enunciar. La proporción de lados está dada por el lado AB sobre el lado A'B' es igual al lado AC sobre el lado A'C', que es igual al lado BC sobre el lado B'C'. Como se puede observar, tenemos tres pares de lados correspondientes, es decir, cada lado del triángulo 1 con el correspondiente lado del triángulo 2. Por ejemplo, el lado AB del triángulo 1 es correspondiente al lado A'B' del triángulo 2. El lado AC del triángulo 1 es correspondiente al lado A'C' del triángulo 2. Y de igual manera para el lado BC del triángulo 1 con el lado B'C' del triángulo 2. Todo lo anterior quiere decir que si al hacer las tres divisiones da el mismo número, todos los lados tienen la misma relación de proporcionalidad y por ende los triángulos son semejantes. El tercer mecanismo para saber si dos triángulos son semejantes está dado por lado-ángulo-lado o LAL. Si dos triángulos tienen dos pares de lados correspondientes que poseen la misma proporción y los ángulos entre estos dos lados son iguales, entonces los dos triángulos son triángulos semejantes. Ahora revisemos qué quiere decir esto que acabamos de enunciar. La proporción de lados está dada por el lado AB sobre el lado A'B'
es igual al lado AC sobre el lado A'C'. Y el ángulo alfa del triángulo 1 es igual al ángulo alfa primo del triángulo 2. Como se puede observar, tenemos dos pares de lados correspondientes y los dos ángulos entre estos lados de estos dos triángulos son iguales. Por ejemplo, tenemos que el lado AB del triángulo 1 es correspondiente al lado A'B' del triángulo 2. El lado AC del triángulo 1 es correspondiente al lado A'C' del triángulo 2. Y el ángulo alfa que está ubicado entre los lados AB y AC del triángulo 1 es igual al ángulo alfa primo que está ubicado entre los lados A'B' y A'C' del triángulo 2. Todo lo anterior quiere decir que si al hacer las dos divisiones da el mismo número, los dos lados tienen la misma relación de proporcionalidad y que si los ángulos entre estos lados son iguales, se concluye que los triángulos son triángulos semejantes. El cuarto y último mecanismo para saber si dos triángulos son semejantes se llama ángulo recto hipotenusa lado. Si la razón entre las hipotenusas de dos triángulos rectángulos es la misma que la razón entre otro par de lados correspondientes, los dos triángulos son triángulos semejantes. Ahora revisemos qué quiere decir esto que acabamos de enunciar. La proporción de los lados está dada por el lado AC sobre el lado A'C', que son las hipotenusas, son iguales al lado AB sobre el lado A'B' o el otro lado, que es, del otro lado del triángulo, que es BC sobre B'C'. Como se puede observar, la hipotenusa y uno de los lados son correspondientes entre sí. Por ejemplo, tenemos que el lado AC del triángulo 1, que es la hipotenusa, es correspondiente al lado AC del triángulo 2, que también es la hipotenusa. El lado BC del triángulo 1 es correspondiente al lado BC del triángulo 2. De igual manera, podría compararse el otro lado de ambos triángulos, es decir, AB del triángulo 1 y A'B' del triángulo 2. Todo lo anterior quiere decir que, si al hacer las dos divisiones da el mismo número, la hipotenusa y uno de los lados tienen la misma relación de proporcionalidad y por ende se concluye que los triángulos son semejantes. Solo es necesario comparar la hipotenusa con uno de los lados. Hagamos un ejemplo. Tenemos dos triángulos semejantes como se muestra en la figura 1. Sabemos que el lado AB mide 3 centímetros, A'B' 6 centímetros, AC 4 centímetros. ¿Cuál es la medida del lado A'C'? Como sabemos que los dos triángulos son semejantes, entonces podemos hacer las relaciones de sus lados. La relación del lado AB del triángulo 1 con el lado A'B' del triángulo 2 es igual a la razón del lado AC del triángulo 1 con el lado A'C' del triángulo 2. Ahora procedemos a reemplazar los valores conocidos que nos da el enunciado. Siguiente paso, debemos despejar la incógnita, que para nuestro caso corresponde al segmento A'C'. Entonces, como A'C' está dividiendo en el lado derecho de la igualdad, pasa al lado izquierdo a hacer lo contrario, es decir, a multiplicar. Como el objetivo es dejar sola la incógnita en el lado izquierdo, pasamos para el lado derecho los números 3 y 6, pero hacer lo contrario. El 3 está multiplicando, pasa a dividir, y el número 6 está dividiendo, pasa a multiplicar. Después resolvemos las operaciones del numerador. Finalmente, realizamos la división y tenemos que el lado A'C' mide 8 centímetros. Es decir, que con los triángulos semejantes pudimos calcular el lado de un triángulo. Ejemplo 2. Tenemos dos triángulos semejantes, como se muestra en la figura. Sabemos que el lado AB mide 4 centímetros, A'B' 8 centímetros, AC 3 centímetros, B'C' 5 centímetros.
¿Cuál es el perímetro de los triángulos ABC y A'B'C'? La pregunta que nos hacen está relacionada con el perímetro de cada uno de los triángulos. Entonces, debemos recordar la fórmula de perímetro para un triángulo, la cual está dada por perímetro es igual al lado 1 más el lado 2 más el lado 3. Iniciemos con el triángulo ABC. El perímetro corresponde al lado AB más el lado AC más el lado BC. Reemplacemos los valores que conocemos. Lado AB 4 centímetros, lado AC 3 centímetros y lado BC lo desconocemos. Entonces por ahora no podemos calcular el perímetro. Como sabemos que son triángulos semejantes, entonces sigamos ahora con el perímetro del triángulo A'B', C'. El lado A'B' mide 8 centímetros. El lado A'C' es nuestra incógnita, es decir, lo desconocemos, y el lado B'C' vale 5 centímetros. Entonces, por ahora, tampoco podemos calcular el perímetro de este triángulo. Como sabemos que son triángulos semejantes, podemos calcular el valor desconocido del lado BC del triángulo 1. Para esto vamos a utilizar la relación de lados que hemos aprendido en este capítulo. Tener presente que para la siguiente vamos a enunciar las relaciones de los triángulos de otra manera, solo con el fin de que usted pueda conocer las diversas maneras que existen para decir lo mismo. El lado AB del triángulo 1, es al lado AB del triángulo 2 como el lado BC del triángulo 1 al lado BC del triángulo 2. Esta es una relación que se hace con una división, tal cual se hizo en el ejemplo 1. Reemplacemos los valores conocidos. AB vale 4 centímetros, A'B' vale 8 centímetros, BC es el valor desconocido y B'C' vale 5 centímetros. Debemos despejar la incógnita que es el lado BC. Entonces, el número 5 que está dividiendo al lado derecho de la igualdad pasa a multiplicar al lado izquierdo. Realizamos la multiplicación, finalmente realizamos la división y tenemos que el lado BC mide 2,5 centímetros. El perímetro del triángulo ABC ya lo teníamos enunciado. Reemplazamos el lado BC, que fue el que acabamos de calcular, en la fórmula del perímetro del triángulo ABC. Sumamos los valores de los lados para así calcular el perímetro, que es 9,5 centímetros. Ya tenemos el perímetro del primer triángulo ABC y su valor es 9,5 centímetros. Ahora debemos hacer algo similar para calcular el segmento AC. Utilicemos las relaciones aprendidas de triángulos semejantes. El lado AB del triángulo 1 es al lado A'B' del triángulo 2 como el lado AC del triángulo 1 es al lado A'C' del triángulo 2. Reemplacemos los valores conocidos. AB vale 4 centímetros, A'B' 8 centímetros, AC vale 3 centímetros y A'C' es el valor desconocido. Siguiente paso, debemos despejar la incógnita, que para nuestro caso corresponde al segmento A'C'. Entonces, como A'C' está dividiendo en el lado derecho de la igualdad, pasa al lado izquierdo a hacer lo contrario, es decir, a multiplicar. Como el objetivo es dejar sola la incógnita en el lado izquierdo, pasamos para el lado derecho los números 4 y 8, pero a hacer lo contrario. El 4 está multiplicando, pasa a dividir, y el número 8 está dividiendo, pasa a multiplicar. Después resolvemos las operaciones del numerador. Finalmente, realizamos la división y tenemos que el lado A'C' mide 6 centímetros.
el lado A'C' mide 6 centímetros, pero el perímetro del triángulo ABC' ya lo teníamos enunciado, que es A'B' más A'C' más B'C'. Reemplazamos el lado A'C' en la fórmula del perímetro del triángulo A'B'C'. Sumamos los valores para así calcular el perímetro, que es 19 centímetros. Resolviendo la pregunta de calcular el perímetro del triángulo A'B'C'. Y con esto ya calculamos los dos perímetros de los dos triángulos. Es decir, calculamos el perímetro del triángulo ABC y que fue 9,5 centímetros, y calculamos el perímetro del triángulo A'B'C', que fue 19 centímetros. Con este ejemplo damos fin a la explicación de triángulos semejantes.